Hola, hoy vamos a hablar de un tema muy importante en matemáticas que se desarrolla en la primera parte del primer parcial de la materia de cálculo integral. Y el tema es el del cálculo del área bajo la curva, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una gráfica que representa, es una representación gráfica de una función cualquiera, ¿sí? Es una función de R en R. Recuerden que R, esta primera R de aquí representa el dominio y esta R de acá representa el codominio, ¿sí? Una función está definida por tres elementos. La regla que la define, que es la que podemos decir como la ecuacioncita, el intervalo en donde está definida y de dónde toma los valores, ¿sí? Bueno, para poder calcular o para poder introducirnos al tema del cálculo del área bajo la curva, vamos a tomar la representación simbólica que tenemos aquí, ¿sí? Y lo que tenemos pintado de color verde es el área acotada que queremos calcular. ¿Qué significa acotado? Bueno, acotado significa que está limitado, ¿sí? Y el área que está en verde está limitada por cuatro elementos, ¿sale? Uno de ellos es el eje horizontal, el eje de las abscisas o eje de las X, ¿sí? Otro de ellos es dos segmentos verticales, ambos que parten de X, ¿sí? Y que tocan a la curva. Este también parte de X y toca la curva. Y el último es la curva que está aquí, ¿sí? Pero evidentemente es una figura de la que no estamos habituados a calcular su área, debido al hecho de que en su parte superior podemos decir que es una figura irregular. No es como calcular el área de un triángulo o de un rectángulo o de un cuadrado, porque la figura que tenemos aquí no es ni un triángulo, ni un rectángulo, ni un cuadrado. No tiene una fórmula definida. Entonces, el procedimiento que se emplea para poder calcular el área de esta figura es, en primera instancia y de modo muy intuitivo, o sea, nos llega a la mente esa primera posibilidad, que es poner una figura dentro de ella de la que podamos calcular el área, ¿sí? Bueno, pues en matemáticas este procedimiento siempre se va a realizar a través de poner rectángulos adentro de la figura que queremos conocer, ¿sale? Bueno, pues entonces a mí se me ocurre la siguiente posibilidad. Tenemos dos opciones. La primera es bien evidente que este va a ser la base del rectángulo y este va a ser un lado y este también, ¿sí? Pero estos dos lados definen diferentes alturas, ¿sale? Porque este lado de aquí que llamaremos A, su altura sería hasta aquí. Y si la altura la ponemos en función de ese lado A, el triángulo tendría esta forma, ¿sale? Esta sería su altura. Pero también tiene un lado B que llega más arriba. Y entonces la figura sería la que tenemos aquí, ¿sale? Esa sería la figura. Bueno, dependiendo de qué lado tú tomes como la altura de la figura, es como los vas a llamar. Puede ser por extremo izquierdo, que sería tomando este lado A como la altura, o por extremo derecho, que sería tomado el lado B, ¿sí? Del lado derecho, extremo derecho, si eso define la altura, y si la altura la define el lado izquierdo, será por extremo izquierdo. Entonces, para fines de entender este procedimiento, vamos a considerar que la altura la define el lado A, ¿sí? Entonces dibujamos un rectángulo considerando la altura como el lado A. Ahí está, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es encontrar una aproximación al área que queremos calcular. Decimos aproximación porque hay algo que no está completo, ¿no? El área que yo puedo calcular con la fórmula de base por altura me va a dar este rectángulo de aquí, pero va a haber una porción que no estoy considerando, ¿sí? Va a haber un grado de error en mi medida. Ya posteriormente vamos a definir cómo determinar ese error o cómo disminuirlo. Continuando con el análisis que llevamos hasta ahorita, que queremos determinar el área debajo de esa curva, consideramos prudente dentro de esta figura inscribir significa poner dentro de, ¿sale? De esta área vamos a inscribir un rectángulo. Y un rectángulo si tiene una fórmula definida, ¿no? Bueno, la fórmula del rectángulo para calcular su área resulta que es área es igual al producto de la base por la altura, ¿sí? La base es este espacio que tenemos aquí, ¿sí? Ahora,
este valor que llamamos A, este representa un número, ¿sale? Y este representa otro número. Son números diferentes, evidentemente, porque están representados con letras diferentes, con la A y con la B, ¿sale? Pero el eje de las X es una recta numérica de números reales, ¿sale? Entonces el numerito que está aquí es un número menor que el que se encuentra de este lado. Y su valor de este número de aquí se considera a partir del eje del origen de la curva. Entonces A gráficamente está representado por ese segmento. Eso vale A, ¿sí? Esto que le estoy platicando que vamos a hacer ahorita es con el fin de determinar cuál es mi base de mi rectángulo para poder calcular su área, ¿sale? Entonces aquí es el origen de mi plano cartesiano y si camino esta cantidad, decimos que esa cantidad es A, ¿sale? Ahora, si de aquí yo quiero llegar hasta B, pues tengo que hacer este recorrido. Ahí lo voy marcando, ¿sí? Ahora, démonos cuenta de lo siguiente. A mí en realidad lo que me interesa es el valor de la base para meterlo en esta fórmula y calcular esta área. Si vemos bien, nos vamos a dar cuenta que esta base, que es lo que a mí me interesa, se obtiene de restar dos números, ¿sí? Mira, si tú al número B, que es desde aquí hasta acá, le quitas el número A, lo que nos va a quedar es la base, ¿sale? Entonces para este rectángulo, mi base, vamos a ponerle en mayúsculas para no confundirnos, mi base va a ser igual a lo que mide B menos este pedacito que mide A. Y entonces si a esta B le quitas esta A, nos queda esta porción que conocemos como base, ¿sale? Ok, ahora ya tenemos la base para poder determinar el área. ¿Cómo determinamos la altura? Bueno, dijimos que de este rectángulo que tiene un lado izquierdo y un lado derecho, su altura la definía el lado izquierdo, por extremo izquierdo. Entonces, para este valor de A, fíjate bien, este es un número. Y este número que tenemos aquí, si lo sustituimos en la reglita o en la fórmula, me va a dar un valor de Y. Y nos damos cuenta también que esta altura que estamos buscando, evidentemente tiene que ser un valor de Y, ¿sí? Que es este que está aquí, ¿sí? Entonces, si este lado me está definiendo la altura, este lado A lo tengo que sustituir en la función y el resultado que obtenga va a ser la componente en Y, ¿sale? Esa va a ser mi altura y aquí está, ¿sale? Entonces ya simbólicamente el área de mi figura va a estar dada por la siguiente forma. El área que estoy buscando, ¿sí? Va a ser igual a lo siguiente. Antes vamos a introducir una simbología nueva, bueno, ya no es nueva, la vieron en cálculo diferencial. Recuerda que esta B representa esta base, ¿no? Esta B menos A, ¿sale? Siendo B un valor de X y siendo A un valor de X y estándose restando, haciendo una diferencia, la diferencia se puede expresar de esta forma, como un delta X. Siempre que tú escribas delta X, quiere decir que dos valores de X los está restando, ¿no? Delta X, ¿sale? Entonces la base va a ser delta X, que es B menos A. Y el área que estoy buscando lo obtendría de la siguiente forma. Pondría así, delta X, que es la base, multiplicado por la altura, que sería F de A, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de una cuestión. Si la altura lo estuviera definiendo el lado B, ¿sale? El triángulo estaría más alto, ¿no? Sería toda esta porción que se encuentra acá. Y entonces aquí pondríamos delta X, que es B menos A, porque la base no va a cambiar, multiplicado por F de B, ¿sí? ¿Qué representa F de B? F de B representa la sustitución de B en la función. ¿Qué representa F de A? La sustitución de A en la función. Bueno, para que no nos cause mucho estrés y lo podamos entender un poquito más fácil, pues vamos a ponerle algunos numeritos, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que esta curva que está aquí, ¿sale? Mira, esta curva que está aquí es el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen una función, ¿sí? Aunque nosotros vemos una porción de una curva continua, está compuesta por infinitos puntos. Cada punto es una X con una Y asociadas, ¿sí? Bueno,
Pues vamos a ver, a imaginarnos que esta curva que está aquí, f de x, se construye con la siguiente función. X al cuadrado menos 2, ¿sí? Entonces, si tú tomas una x, fíjate, si tú tomas una x de aquí, ¿sí? Porque en una función, este numerito de aquí es el dominio, que es de donde sacas todas las x, y lo sustituyes aquí en la reglita, vas a obtener todos los numeritos de acá. Esa es la representación simbólica de aquí, ¿no? De aquí tomas los valores, los sustituyes aquí y obtienes los valores de acá. Y cada valor que tomes de aquí va a tener un elemento acá, ¿sale? Esa es una función. Números reales, ¿sí? Acuérdate que no solamente vas a poner enteros, también vas a poner decimales y también vas a poner irracionales, todos los números reales, ¿sale? Bueno, entonces vamos a imaginarnos que tú tomas el conjunto de los infinitos reales de aquí y los vas sustituyendo y vas obteniendo el conjunto de los valores de acá y todos ellos van formando esta curvita que está aquí, ¿sí? Que es la que tenemos ahí como ejemplo. Evidentemente esta curva, esta función no representa esa curva. Es solamente como un ejemplo, ¿no? Para poder aterrizar los conceptos. Y de esta curva que está aquí, que se construyó con esta regla de esta función, ¿sí? Quiero conocer el área debajo de esa curva en el intervalo de 2 a 4, ¿sale? Este va a ser 2 y este va a ser 4. A siempre va a ser un número menor que B, ¿sale? Bueno, para poder calcular el área tenemos que multiplicar la base por la altura. Entonces primero definamos la base. La base. Mira, la base la vamos a obtener restando. Recuerde que a B le restábamos A. Entonces a eso lo llamábamos de una forma, lo llamábamos delta X, ¿sí? Delta X es restar dos valores de X, que en este caso va a ser B menos A, el mayor menos el menor, 4 menos 2. Entonces la base va a valer 2, ¿sale? Y la altura, dijimos que la altura era f de A. La altura era f de A, ¿sale? Aquí está la altura para poder determinar el área. Y entonces esta expresión que es f de x y ahora es f de a sería a al cuadrado menos 2, ¿sí? Cuando tú evalúas una función, el numerito que pones aquí va a sustituir a las x, ¿no? Ahora, ¿cuánto dijimos que vale a? Dijimos que a tiene el valor de 2. A vale 2, ¿sale? A vale 2, mira. Entonces decimos f de 2 es igual a 2. El 2 sustituye a la 2 al cuadrado menos 2. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4. 4 menos 2, pues va a ser 2. Entonces ya tenemos la base y tenemos la altura. Entonces el área de esta curva que está aquí, apoyándonos del rectángulo, sería multiplicar la base por la altura, que sería 2 por 2. Y entonces el área van a ser 4 unidades cuadradas, ¿sale? Recuerda que esta área que tenemos aquí no representa esta curva, este solamente es un ejemplo, pero le pusimos numeritos para que lo pudieras entender, ¿sí? Hay que notar una cuestión, esto es un error, porque el área que estamos calculando es esta de aquí, ¿sí? Y la curva tiene una porción que ya no estamos considerando, ¿sale? Esto ya no lo estamos considerando, entonces esto es un error, ¿sí? Hay modos de reducir este error y de hecho el cálculo integral nos permite hacer el área exacta sin ningún grado de error, pero ahorita como estamos introduciendo al tema del área bajo la curva, pues vemos que aquí hay un errorcito, ¿no? Esta figura que está aquí está inscrita dentro de la curva. Si hubiéramos nosotros considerado que la altura fuera f de b, la altura tendría que ser esta de acá, ¿sale? Y la figura tendría que ser esta de aquí. Y el área que calcularíamos sería toda esta. Pero notamos que también existiría un error, porque estaríamos tomando esto de más que no queríamos, ¿verdad? Esto de más ya no nos serviría, pero así lo estaríamos tomando. Entonces cuando consideramos la altura A es por defecto, y cuando consideramos B, que se pasa, es por exceso, ¿no? Por extremo izquierdo nos falta un poquito y por extremo derecho nos sobra un poquitito, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo mejorar ese detalle. Bueno, hace un momentito empezamos a hablar de cómo calcular el área debajo de una curva
y nos dimos cuenta que el modo de hacerlo es poniendo una figura dentro de la que queremos encontrar, a la cual sí podamos determinarle el área de un modo muy sencillo, ¿sí? Pero vimos que sucedía error, existía un error, porque el área que yo estaba calculando no coincidía con el área total que debía de calcular, ¿sale? Bueno, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, se soluciona de la siguiente forma. ¿Qué pasa si en lugar de poner solamente un rectángulo, pusiéramos dos? ¿Sale? Seguimos teniendo la misma figura, seguimos teniendo la figura acotada, el área acotada, ¿sí? Y en lugar de hacer una división, como en el anterior, ¿sale? En el anterior hacemos dos rectángulos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el mismo problema que teníamos en un principio con este rectangulito y con este otro, que ambos tienen base, tienen dos lados rectos, pero este está difícil de definir, ¿no? Bueno, para estos también lo que podemos hacer es que la altura la defina su lado izquierdo, por extremo izquierdo. Entonces este que se encuentra aquí, su altura la va a definir este lado de aquí, ¿sale? Entonces vamos a trazarlo. Más o menos quedaría así, ¿vale? Y este ya es un rectángulo bien definido, ¿sí? Ahora este otro vamos a llamar este área 1 y este vamos a llamarlo área 2. Y para el área 2, si el primero su altura la definió el lado izquierdo, pues en el otro también su lado izquierdo tiene que definir la altura, ¿sale? Y ahí tenemos el área 1 y el área 2. Ahora vamos a observar una cuestión bien importante. ¿Se acuerdan todo lo que nos había, cuando hicimos esta área, todo lo que nos faltaba? Miren, esto es lo que nos faltaba, ¿sí? Esto es lo que nos faltaba. Esto lo voy a borrar para que no nos confundamos. Cuando calculé el área usando este cuadrito, este rectangulito de aquí, esta parte me sobró. Y nos damos cuenta que en la nueva que estoy intentando calcular, vean que la parte que nos falta por calcular es menor, ¿sí? Ya es un poquito más acertado mi resultado, ¿sale? La diferencia de este procedimiento con el anterior es que ahora tengo que calcular dos áreas. Entonces calculo el área 1 y calculo el área 2 y la sumo, ¿no? Más trabajo, pero el resultado es más aproximado, ¿sale? Ahora, ¿qué altura va a tener? ¿Qué altura tendría el área 1? Vamos a darnos cuenta que estos dos tienen la misma base. El tamaño o la base que hay aquí es el mismo tamaño que hay acá, ¿sí? Aunque por definición matemática no tendría que serlo, pero es muy cómodo que así sea, ¿sale? Ok. ¿Cómo definimos la base de cada uno de ellos? Bueno, yo sé que desde aquí hasta acá, hace rato lo vimos, se llamaba delta X, que eso significaba B menos A, que es esta parte de aquí, eso es B menos A, hace rato lo vimos, ¿sí? Ahora, si esta B menos A se parte en dos segmentos iguales, pues entonces la base de este, que se encuentra aquí del área 1, vamos a ponerlo así, base de área 1 va a ser igual a delta X, que es este total dividido entre 2, ¿sí? Esa es la base de este que está aquí, porque este se partió a la mitad, ¿no? Y la base del A2, pues evidentemente va a ser 1, va a ser el mismo, perdón. La base de A2 pues va a ser exactamente lo mismo, porque estamos dividiendo entre 2, ¿sí? Entonces tendríamos que calcular dos áreas. ¿Cómo encontraríamos el valor del área 1? El área 1 va a ser igual a la base, que es la misma para ambos, que sería delta X entre 2, ¿sale? Multiplicada por esta altura, ¿sí? Que hace rato vimos que era ¿qué? Era multiplicar F de A, ¿sí? Ese es el área 1, esta base por esta altura. ¿Y por qué decimos F de A? Porque la altura parte de este valor de X que se llama A, ¿sale? Y esto vendría siendo F de A, es su componente en Y, ¿sale? Ahora, el problema es cómo definimos entonces la altura de este si aquí no está partiendo de A. Aquí hay un número, pero no es A, es diferente de A. Bueno, el área 2 lo obtendríamos de la siguiente forma. Pondríamos delta X sobre 2 multiplicado por F, ¿sí? Aquí yo no sé cuánto vale. Lo que yo sí sé es que de aquí a aquí vale A.
¿sale? Pero también sé cuánto mide esta base, y esa base aquí lo habíamos calculado, ¿sale? Entonces si a A le sumo esta base, pues llegamos hasta aquí. Mira, de aquí a aquí es A, y para llegar de aquí a acá tengo que caminar esto de aquí. Entonces sería F de delta X sobre 2 más A. Bueno, una cosa muy importante destacar es lo siguiente. ¿Se dieron cuenta ustedes que en el momento en que puse, en lugar de un rectángulo, puse 2, el error disminuía? Obviamente tampoco es el resultado exacto, porque sigue habiendo una porción que no estoy calculando, ¿no? Pero comparado con el anterior, que era todo esto de aquí, el error disminuye, ¿no? También quiero que se den cuenta de lo siguiente. Cuando calculamos solamente un área, la base de ese rectángulo va a ser delta X. Si calculamos dos áreas, la base de cada rectángulo va a ser delta X entre 2, ¿sí? Lo que nos hace pensar es, ¿qué pasaría si en lugar de tener solamente dos rectángulos ponemos 3? Pues pasaría lo siguiente. El error sería todavía menor, aún menor, ¿sale? El error sería aún menor. Y ya vamos igual imaginando cómo sería la base, ¿no? Si cuando es un rectángulo, la base es delta X. Si cuando son dos, la base es delta X entre 2. Pues es lógico pensar que cuando sean 3, la base sea delta X sobre 3. ¿Sí? Y efectivamente, así es. Y si pues generalizáramos, y si en lugar de poner un número definido de rectángulos, pusiéramos n rectángulos, pues también tendría sentido decir que la base sería delta X sobre n, ¿no? Miren, se dieron cuenta que el error disminuyó, ¿sale? Ya el error es menor al poner 3 rectángulos. Entonces, esta basecita de aquí ya no es difícil adivinar, que valdría delta X sobre 3, porque tenemos área 1, tenemos área 2, tenemos área 3. Y yo sé que también aquí valdría delta X sobre 3. Y sé que aquí también valdría delta X sobre 3. Y eso tiene mucho sentido porque si sumamos delta X sobre 3 más delta X sobre 3 más delta X sobre 3, obtenemos el total, que es delta X, ¿no? Y así el error se disminuyó. La idea es incluir tantos rectángulos como podamos, y entre mayor el número de rectángulos que incluyamos, en este caso todos son definidos por el lado izquierdo, nuestro resultado va a ser más aproximado, ¿sí? Aquí bien podríamos decir que el área 1 es igual a la base, que sería delta X sobre 3, que está aquí, multiplicado por la altura, que es F de A. Porque este lado de aquí define la altura y este lado empieza en A. Ahora, ¿qué valorcito va a haber aquí? Como lo vimos hace ratito para encontrar el área 2, ¿va? Miren, el área 2 va a tener la misma base. Sería delta X entre 3. Multiplicado por F de ¿qué? Ahora, de aquí a aquí caminé A, pero quiero llegar acá. ¿Y este pedacito cuánto vale? Vale delta X. Entonces camino primero A, y después eso camino delta X más 3, delta X sobre 3. Entonces va a ser F de A más delta X sobre 3 una vez, ¿sí? Camino A y una vez delta X sobre 3. Y esa es la altura y esta es la base. Ya llevamos 2. Y el último sería A3, que la base sería la misma, delta X sobre 3. Pero entonces tendría que llegar hasta aquí. Esta es la base y esta es la altura del área 3. Entonces camino A, camino una vez delta X sobre 3, camino otra vez delta X sobre 3 y llego al punto de X para definir la altura. Entonces sería así. Sería por F de A, fíjate, camino una vez A y camino dos veces más 2 veces delta X sobre 3.
y así calcularía el área, ¿sí? Ahorita simbólicamente se ve complicado, pero ya cuando lo hagamos con numeritos van a ver que está muy sencillo. Si ponemos 100, va a ser mucho más acertado el resultado. Y aunque pongamos 1.000.000, aunque va a ser el resultado más próximo, nunca va a ser exacto. Ya después veremos cómo el resultado se puede obtener exactamente.